Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de algo que sinceramente me hubiera encantado entender mucho más rápido cuando empecé a meterme en el mundo de la inteligencia artificial. Porque si venís del desarrollo web, uy, cómo llueve. Okis, pasa que ISA necesita para tecnología batería y luces LED, o sea, batería, la pila de 9 voltios, digamos, y luces LED. Yo tengo entendido que luces tenemos, pero no sé si las de Navidad o si hay otras por acá. Y el tema de la batería, si puedes conseguir una batería de 9 voltios. Hoy vamos a hablar de algo que sinceramente me hubiera encantado entender mucho más rápido cuando empecé a meterme en este mundo de la inteligencia artificial. Porque si venís del desarrollo web, seguramente te pasó algo parecido a esto, que es de empezar a investigar sobre la IA, abrís YouTube, abrís Twitter, abrís LinkedIn y de repente todo el mundo empieza a hablar de LLM, de RAG, embedding, MCP, agentes, etc. Y llega un momento en que parece que todos hablan otro idioma, ¿no? El problema es que muchas veces estos conceptos se explican como si vos ya los conocieras, ¿sí? Entonces terminás viendo un video para aprender qué es RAG, por ejemplo, y te encontrás con alguien explicando embeddings. Buscas qué son los embeddings y te encontrás con alguien hablando de bases vectoriales, por ejemplo. Buscas qué es una base vectorial y terminas viendo un video sobre agentes. Entonces, al final terminas más confundido que cuando empezaste. Así que la idea de este video es justamente evitar eso. No vamos a hablar como investigadores, no vamos a hablar como académicos, sino como desarrolladores, ¿sí? Entonces, si ya sabes más o menos qué es una API, qué es una base de datos, cómo funciona una aplicación web y si entendés los conceptos básicos de programación, este video te va a servir muchísimo, ¿sí? La idea es construir una especie de diccionario de inteligencia artificial moderna. Vamos a tratar de entender qué significa cada término, para qué sirve, cuándo lo vas a usar y por qué aparece absolutamente en todos lados. Al terminar este video deberías poder leer la documentación, seguir los tutoriales, entender artículos técnicos y escuchar hablar de la IA sin sentir que te perdiste la mitad de la conversación. Así que prepárate un café, ponete cómodo y vamos a arrancar desde el principio. ¿Qué es la inteligencia artificial? Empecemos con lo básico, ¿sí? Seguramente habrás escuchado hablar de inteligencia artificial y seguramente lo habrás hecho todos los días, a cada rato. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial en el desarrollo de software en particular, no estamos hablando de algo mágico ni de una computadora consciente. Yo te diría que la forma más simple de entenderlo es: la inteligencia artificial es un sistema capaz de identificar los patrones y tomar decisiones basadas en esos patrones. Por ejemplo, cuando Netflix te recomienda una película,
o cuando Spotify te recomienda una canción, o cuando Gmail detecta spam, ahí ya tenés inteligencia artificial trabajando detrás de la escena. Y lo que cambió en los últimos años es que apareció una nueva categoría llamada IA generativa. ¿Qué es la IA generativa? Si vemos que la IA tradicional lo que hace es analizar la información, la IA generativa lo que hace es crear información. Por ejemplo, una IA tradicional puede decirte: esta foto probablemente contiene un perro. Pero la IA generativa te va a crear una foto completamente nueva de un perro que nunca existió. Y lo mismo ocurre con texto, con imágenes, con audio, con video, con código, etc. Vemos que ChatGPT, Claude, Gemini o Kimi pertenecen a esta categoría. Y que no solamente entienden la información, sino que también la pueden generar. Una de las palabras que más vas a escuchar es justamente modelo. Cuando alguien te dice GPT es un modelo o Claude es un modelo, lo que está diciendo es que se trata de un sistema entrenado para reconocer patrones y generar respuestas. Una analogía simple sería pensar que el modelo es el cerebro, ¿sí? El modelo contiene todo el conocimiento que el modelo aprendió durante el entrenamiento. Es decir, que por sí solo el modelo no tiene acceso a internet, ni a tu computadora, ni a tus archivos. Solamente piensa y responde, nada más. Ahora vamos a ver qué es un LLM. LLM significa Large Language Model, o sea, modelo de lenguaje grande. Estos son modelos entrenados con grandes cantidades de texto, gigantescas. ¿Qué tipo de textos pueden ser? Pueden ser libros, artículos, documentación técnica, sitios web, repositorios de código. Y gracias a esto puede generar un lenguaje natural que se lo nota de una manera extremadamente convincente. Ejemplos de estos LLM son GPT, Claude, Gemini, Kimi o inclusive GLM. La mayoría de las herramientas modernas de inteligencia artificial están justamente construidas sobre alguno o varios de estos LLMs. Bien, ahora vamos a ver qué es un prompt. Un prompt es ni más ni menos que una instrucción que le damos al modelo. Por ejemplo, explícame qué es una API. Eso es un prompt. Genérame una aplicación de gestión de turnos. También es un prompt. Mientras más contexto y claridad tenga el prompt, mejores resultados suele producir el modelo. Aunque, como veremos más adelante, hoy ya no es tan así. El éxito ya no depende solamente de escribir buenos prompts. Bien, ¿qué es el contexto? El contexto es toda la información que un modelo puede ver antes de responder. Por ejemplo, si durante una conversación ya le dijiste que estás construyendo una aplicación para una veterinaria, esa información ya vas a formar parte del contexto, ¿sí? Entonces, cuando vos más adelante le vayas a pedir que diseñe una base de datos, no hace falta que le digas más nada, porque el modelo va a utilizar ese contexto que generó para darte una respuesta mucho más relevante y que tenga que ver con justamente la aplicación de la veterinaria. Por eso, muchas veces obtenemos mejores respuestas dentro de una conversación larga que comenzando desde cero. Esta es una de las palabras más importantes de todo el ecosistema de inteligencia artificial. Token o token. Los modelos no leen texto como nosotros, ¿sí? Primero convierten el texto en pequeñas unidades llamadas tokens
Por ejemplo, tenemos la palabra o las palabras hola mundo. Estas palabras pueden dividirse en varios tokens internos. Cuando hablamos de una ventana, por ejemplo, de contexto de 128.000 tokens o de un costo, por ejemplo, de por millón de tokens, estamos hablando de la cantidad de información que el modelo puede procesar. Hay que pensar esto como si fuera el combustible que utiliza la IA para leer y escribir. Hablemos de la ventana de contexto. La ventana de contexto es la cantidad máxima de información que un modelo puede recordar simultáneamente. Pensémoslo como la memoria de trabajo, ¿sí?, de una persona. Por ejemplo, si yo les leo una novela completa y después hago preguntas sobre el primer capítulo, probablemente olvides algunos detalles. Los modelos tienen una limitación similar. Cuanto más grande es la ventana de contexto, más información puede analizar al mismo tiempo, ¿sí? Por eso algunos modelos son excelentes para trabajar con documentación extensa o incluso repositorios completos. La inferencia es un proceso por el cual el modelo genera una respuesta. Fíjense lo importante que es esto. Cuando escriben un prompt y presionan la tecla Enter, comienza este proceso de inferencia. El modelo lo que hace es analizar el contexto que tiene disponible y después calcula cuál es el siguiente token más probable, ¿sí? Después el siguiente y así hasta que completa la respuesta. Y fíjense que aunque parezca que la inteligencia artificial está razonando como si fuera una persona real, técnicamente está prediciendo la secuencia de tokens con una precisión extraordinaria, eso sí. Este concepto tal vez lo hayan escuchado alguna vez y no se enteraron de que tenía que ver con la inteligencia artificial, y es la temperatura. La temperatura controla el nivel de creatividad del modelo. Tenemos dos tipos de temperatura. La temperatura baja, que produce resultados con más precisión, con más consistencia, con menos creatividad. Y una temperatura alta que produce resultados con más creatividad, una mayor variedad, pero provoca más riesgos de errores. Para tareas como la programación solemos utilizar siempre las temperaturas bajas, pero para brainstorming o generación de contenido creativo solemos utilizar las temperaturas más altas. Bien, vamos con uno de esos conceptos que seguramente son de los más difíciles al principio, que es el embeddings. Para hacerlo simple, es como pensar la forma en la que se convierten las palabras, las frases o los documentos en coordenadas matemáticas, ¿sí? Por ejemplo, la palabra perro y la palabra mascota van a terminar muy cerca dentro de ese espacio matemático donde se guardan estos conceptos. Mientras que perro y, por ejemplo, cohete espacial van a estar mucho más lejos entre ellos. Gracias a estos embeddings podemos buscar información por significado y no solamente por coincidencia exacta de estas palabras, ¿sí? Y esa capacidad es la base de los sistemas modernos como el RAG, que vamos a ver en un ratito. Bien, este concepto de API lo van a escuchar un millón de veces por todos lados, de todas las maneras posibles. Pero ¿qué es? Es
una forma estandarizada de comunicación entre sistemas, básicamente. Por ejemplo, cuando una aplicación consulta el clima, cuando se realiza un pago o cuando consultamos una base de datos, casi siempre todas estas situaciones están utilizando una API, ¿sí? Eh, las APIs son el idioma mediante el cual se comunican las aplicaciones modernas. Bien, vamos subiendo el nivel. Tool calling. Durante mucho tiempo los modelos solamente podían responder texto, ¿sí? Pero no podían actuar, no podían consultar datos, enviar correos, no podían ejecutar acciones, mucho menos. Y el tool calling cambió esto, porque ahora un modelo puede decidir utilizar una herramienta para completar una tarea. Por ejemplo, puede consultar una API, puede leer una base de datos, puede enviar un mail, incluso crear un archivo. Así, la IA deja de ser únicamente un sistema de conversación y comienza a ser un sistema operativo de tareas. Bien. Function calling. Esto va a ser un poco más conocido tal vez. Es un mecanismo específico que le permite al modelo invocar funciones que están definidas ya por los desarrolladores del modelo, ¿sí? Por ejemplo, obtener stock, crear pedido, enviar notificación, son todas funciones que el modelo no ejecuta directamente, sino que lo que hace es indicar cuál debería ejecutarse y con qué parámetros. Entonces la aplicación va a recibir esa solicitud y entonces se realiza esa acción correspondiente. Este concepto de webhook, si bien no es algo estrictamente que tenga que ver con inteligencia artificial, se utiliza muchísimo, ¿sí? Es una notificación automática entre los sistemas. Entonces, en lugar de preguntar constantemente si hubo algún efecto, si ocurrió alguna cosa, el sistema directamente avisa cuando sucede un evento. Por ejemplo, si un cliente realiza un pago, Mercado Pago, por ejemplo, envía un webhook y la aplicación simplemente recibe esa notificación y actualiza automáticamente, por ejemplo, el estado de un pedido o ejecuta alguna acción particular. Bien, vamos con una importante, MCP. MCP significa Model Context Protocol, protocolo de contexto del modelo. Este es un estándar creado para que se puedan conectar los modelos con diferentes herramientas externas. Se lo ejemplifica muchas veces como si fuese un USB de la inteligencia artificial. Hablo del conector y no del pendrive, ¿sí? Antes, cada integración tenía sus propias reglas. Entonces, ahora lo que se hizo fue una forma común de hacer esta conexión entre los modelos, las aplicaciones y las herramientas. MCP está convirtiéndose muy rápidamente en uno de los pilares del desarrollo agéntico moderno, justamente por esta conexión que permite entre muchos sistemas. Bien, sigamos con uno de los más sonados hoy en día, agente. Un agente es un sistema de inteligencia artificial capaz de perseguir un objetivo y realizar acciones para alcanzarlo. La diferencia fundamental es que, por ejemplo, un chatbot responde preguntas nada más y el agente realmente ejecuta las tareas. Por ejemplo, si le decimos creamos una aplicación para administrar turnos médicos, el agente podría directamente analizar el requerimiento, diseñar la arquitectura, generar el código, ejecutar las pruebas, corregir los errores mismos y todo como parte de un único objetivo. Esta es otra palabra que se escucha mucho, orquestador. En sistemas complejos suelen existir múltiples agentes que son especializados. El orquestador es justamente el encargado de coordinar este trabajo entre todos estos agentes. Se puede comparar, por ejemplo, a un director técnico de fútbol o un jefe de proyecto.
Este orquestador no realiza necesariamente todas las tareas. Puede hacerlas, pero no es lo ideal. La idea es que el orquestador decida quién debe hacer cada cosa y en qué momento. Bien, y relacionado con el anterior, sistema multiagente. Un sistema multiagente está compuesto por varios agentes especializados. Por ejemplo, podemos ver un agente analista, un agente diseñador, un agente programador y un agente tester, todos siendo orquestados por el agente orquestador. Cada uno de estos agentes se enfoca en una responsabilidad específica y esto suele generar mejores resultados que intentar que un único agente haga absolutamente todo. Memoria. La memoria permite que un agente recuerde la información relevante. Un agente puede recordar las preferencias del usuario, los resultados anteriores, la documentación que uno le pueda brindar, incluso las decisiones tomadas durante todo el proyecto. Gracias a esta memoria, los agentes pueden trabajar durante periodos muy prolongados de tiempo sin perder el contexto. Bien, tenemos planning. Planning significa, obviamente, planificación, ¿sí? Antes de actuar, el agente debe construir un plan para lograr un objetivo. Por ejemplo, si tenemos el objetivo de crear una tienda online, el plan puede ser diseñar la base de datos, crear el backend, luego crear el frontend, luego implementar los pagos y luego ejecutar las pruebas. Y esto lo va a ejecutar paso a paso, de manera ordenada. Reflection. Reflection significa obviamente reflexión. Es la capacidad que tiene un agente para revisar su propio trabajo. Por ejemplo, el agente genera código, luego analiza el resultado, detecta los errores que haya tenido, realiza las correcciones y vuelve a evaluar. Este ciclo mejora muchísimo la calidad final de los resultados del agente. Y por último tenemos React. React significa Reason más Act, es decir, pensar y actuar. El agente va alternando entre razonar y ejecutar, es decir, piensa, ejecuta una acción, observa el resultado, vuelve a pensar y continúa iterando hasta completar el objetivo. Gran parte de los sistemas agénticos de hoy en día utilizan justamente este patrón. Y bueno, llegamos al final. Si llegaste hasta acá, primero que nada, y gracias por quedarte hasta el final del video, porque sé que fueron muchos conceptos. Hablamos de modelos, de LLMs, de tokens, de APIs, agentes, MCPs y varias cosas más que seguramente vas a volver a escuchar una y otra vez si seguís profundizando en el mundo de la inteligencia artificial. Pero si hay algo que me gustaría que te lleves de este video es lo siguiente: no hace falta entender absolutamente todo para empezar. De hecho, nadie empezó sabiendo que era un embedding, una base vectorial o un sistema multiagente, ¿sí? Todos arrancamos igual, escuchando los términos raros, investigando, probando cosas y conectando conceptos de a poco. La buena noticia es que si entendiste lo que vimos hoy, ya tenés una base muchísimo más sólida que la mayoría de las personas que recién están entrando a el mundo de la IA. Y eso te va a permitir aprender mucho más rápido a partir de ahora, ¿sí? Si te gustó este formato, contame en los comentarios qué concepto te costó más entender cuando empezaste o qué término seguís escuchando y todavía no terminás de comprender del todo, porque seguramente puede convertirse en en el próximo video del canal. Así que gracias nuevamente por acompañarme. Un abrazo grande para todos.